Es muy fácil decir que los que estaban antes son los corruptos. Es fácil decir que los que están ahora son los corruptos. Pero por alguna razón es difícil decir que ambos son los corruptos. Los que estaban antes y los que están hoy. Pareciera que México está dividido entre los que estaban antes y los que están hoy. Cosa que es pura comunicación. Y falsa. Y nadie puede decir es que los que estaban antes y los que están ahora son los mismos. Al abordar el panorama político actual, es común que al criticar al gobierno se nos acuse de estar financiados por poderes fácticos, o que la ultraderecha nos está buscando dominar, que este nuevo régimen mundial, nada más lejano de la realidad. Este medio, con orgullo, ha señalado los errores de todos los bandos. Sin embargo, cuando la crítica apunta hacia uno mismo, es cuando más duele. Es por ello que al hablar del PAN, PRI y PRD, no cabe duda de que han estado involucrados en casos de corrupción gravísimos, aunque no en su totalidad. Hay políticos buenos en todos lados, desde Morena, el PT y el Partido Verde, hasta el PAN, PRI y PRD, que no dudo que estén ahí por un verdadero convencimiento de que están haciendo lo correcto. Pero no es la regla, lamentablemente. La historia de los partidos está plagada de ejemplos como Peña Nieto, Duarte, la estafa maestra, García Luna, Javier Corral y muchos, pero muchos más. Estos partidos han cometido errores garrafales y una vez que su época semidemocrática llegó a su fin, se vieron en la necesidad de unirse. Podemos debatir interminablemente si su intención era mantener privilegios o luchar por México. Sin duda hay políticos en todas las agrupaciones que encajan en ambas categorías, como acabo de decir. Sin embargo, esta discusión resulta inútil a largo plazo, ya que hoy no tienen el poder ni siquiera de evitar que sus miembros renuncien a sus bancadas. Por otro lado, tenemos a Morena, un grupo que ha ganado abrumadoramente las elecciones utilizando las mismas artimañas que prometieron erradicar. Han pactado en diferentes momentos con diversos grupos del crimen organizado y hacen todo lo posible por conservar el poder y transformar al país, aunque no queda claro si transformarlo para bien. Estos tratos con el crimen organizado, lamentablemente, están documentados. Podemos empezar con la ahora ya exalcaldesa de Chilpancingo, que se sentó a hablar con los ardillos, o con las múltiples visitas a Sinaloa que han tenido múltiples políticos, además de los escándalos que han tenido de Sinaloa y en otros lugares. Estos son unos ejemplos superficiales. En este grupo hay políticos que, aunque parezca un chiste, es una anécdota. Han pasado por el PAN, por el PRI, por el PRD o cualquiera de las combinaciones de los anteriores. E incluso, algunos, los 3 o hasta más partidos políticos. De ahí nació un movimiento que proclamaba regenerar a una nación, aunque nunca especificó exactamente qué querían regenerar. Es fácil decir eliminar la corrupción, pero al actuar parece el PRI más rancio y sucio del milenio pasado, además con políticas públicas que parecieran del más rancio PRI del milenio pasado. Este fenómeno de políticos que cambian de partido ha sido recurrente en la política mexicana. Por ejemplo, figuras como Alejandro Murat y Miguel Ángel Yunes Márquez, anteriormente afiliados al PRI y al PAN, respectivamente, se han unido recientemente a Morena. En conclusión, la política mexicana se encuentra en una encrucijada, donde los ideales proclamados a menudo se ven empañados por prácticas cuestionables y alianzas inesperadas. Es esencial que la ciudadanía se mantenga informada y crítica para exigir a sus representantes una verdadera transformación que beneficie al país en su conjunto. Vamos, estoy seguro que si Plutarco Elías Calles viviera hoy, se iría a Morena. O Gustavo Díaz Ordaz, incluso el mismo Salinas de Gortari, si volviera a empezar su carrera política, se irían a Morena, porque ahí está el poder. Ahora, cuando llega el momento de la confrontación, llega el problema de fondo. Porque mientras Morena intenta vender caras nuevas con ideas rancias, la oposición intenta vender ideas nuevas con caras rancias. Y nadie está bien, porque ninguna cara ahí es tan nueva, ni ninguna idea ahí es tan buena. Y es que esto es el problema que nos persigue. La oposición se ha montado en la bandera de
no perdamos lo que tenemos, pero cualquier mexicano con sentido común dice, pero espera, lo que tenemos no es bueno. Cosa que dirige a Morena, que dice, demolamos lo que tenemos. Pero cualquier persona no enamorada de la revolución diría, pero espera, lo que propones no es mejor. Porque además, el simple hecho de demoler instituciones anteriores con la excusa de que eran de la administración pasada o de un gobierno corrupto, simplemente genera más problemas a largo plazo. Porque esas instituciones sí estaban cumpliendo una función, ya sea dentro de un proceso burocrático, si lo queremos ver así, o de un servicio. Así pasó con las guarderías, con las escuelas de tiempo completo, con temas del seguro social, y podemos poner muchos más ejemplos. Incluso el mismo aeropuerto que cancelaron causó más problemas que soluciones. Y así, este círculo vicioso de políticos rancios con ideas rancias se vuelve una discusión interminable de problemas. Y es que todavía hay una capa más importante y peligrosa que atender. En el intrincado laberinto de las políticas mexicanas, los jóvenes enfrentan barreras que parecen insalvables. La falta de experiencia y una plataforma social sólida impiden a una incursión orgánica en este ámbito. Para abrirse camino, a menudo deben aliarse con figuras establecidas, lo que convierte en estas piezas fácilmente sacrificables. Sin el colmillo político y un patrimonio que les respalde en caso de adversidades, muchos jóvenes ven truncadas sus aspiraciones prematuramente. Esta realidad me ha llevado a mí a mantenerme al margen de la política activa. Además, la sombra del narcotráfico se cierne sobre cualquiera que desafíe sus intereses, añadiendo una capa de peligro que disuade a potenciales líderes emergentes. Aunque existen jóvenes preparados y con vocación de servicio, la política tiende a rechazarlos. Este fenómeno no se limita al ámbito político, es un reflejo de la sociedad actual. Mientras tanto, las figuras que dominan el escenario político son, en muchos casos, las mismas de hace medio siglo. Un ejemplo de esto es Ifigenia Martínez, una destacada economista y política mexicana, quien a sus 94 años entregó la banda presidencial a la actual presidente, Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre del 2024. Lamentablemente, Ifigenia Martínez falleció pocos días después, el 5 de octubre del 2024, dejando un legado imborrable en la política mexicana. Pero no estamos viendo ni una cara nueva, ni una propuesta nueva que valga la pena observarse. No que Ifigenia no se mereciera el puesto, sino que estos puestos están cada vez siendo más abarcados por personas que no se van a mover. También una de las razones por las que salió la reforma contra el nepotismo que el mismo partido de Morena empujó. Y cuando digo empujó, no me refiero a que ellos la soportaron o que ellos la lanzaron, sino que ellos la empujaron en el tiempo para que, ya sea cualquier político que ellos quisieran, pudiera todavía entrar en este tema del nepotismo para el 2027. Y podríamos continuar con los Bartlett, con los Monreal y con muchos otros políticos que han estado décadas inmiscuidos de una o de otra forma en la vida política de México. Y uno tan malo como el anterior. Y sí, todos pasaron rozando mínimo al PRI. Y es que nadie puede negar la cruz de su parroquia. Los pocos políticos que son naturales al 100% de un partido son, de igual manera, invalidados porque los que son al 100 de Morena son muy jóvenes. Y todos los que seguimos el tema político sabemos que claramente no son los que toman las decisiones importantes. Los que son al 100 del PAN apenas y toman decisiones dentro del partido, pero todos están salpicados por un Moreno Valle o por un Calderón o por un Fox o por lo que se les ocurra al micrófono mañanero del país. No hay político nuevo, interesante e independiente que pueda tomar decisiones que cambien el rumbo del país para bien. Y esto lo estamos viviendo y viendo claramente día con día en todo México. Lo más cercano a un político interesante y nuevo es Colosio, que además sabemos el legado político que tiene. Y Colosio ha podido ser lo suficientemente maduro para declarar que no estaba listo para la candidatura presidencial ahora en el 2024, pero que, de todas formas, desaparece en una nata de irrelevancia que su partido Movimiento Ciudadano
fundado y popularizado por un expriista, trae a la mesa. La respuesta no debería ser si estás conmigo o estás contra mí. La respuesta de cualquier mexicano con ganas de crecer debería ser: se le exige al gobierno, sea de quien sea, justicia, paz, transparencia y los derechos básicos que la Constitución nos busca garantizar. Porque mientras nosotros sigamos ocupados en ver si al PAN o si al PRI o si a Morena nos daremos de topes, porque en México el PAN no es sinónimo de corrupción, ni el PRI ni Morena es sinónimo de corrupción, es el político mexicano, sea del que sea su partido. Y es una pena, porque no todos los políticos deberían de cargar con ese yugo y sello de corrupto. Pero es que no importa el color, la edad o la antigüedad, a veces parece que en la política no hay lealtad ni bienestar real para la población. Esto no se exenta por ser de ningún color, ideología o partido político. Esto se vive a lo largo y ancho de México. Es lamentable que el día de hoy los políticos con los pantalones de decir que no, terminan con su cabeza encima de un coche o con una bala en la espalda. Que cuando le pasó a Colosio, México estaba indignado, pero cuando pasó estas elecciones, a nadie le pareció lo suficientemente relevante, o todos tuvieron un nivel de miedo demasiado superior como para llamar esto por su nombre: terrorismo político, corrupción y una clara evidencia de que si el narco no te quiere ahí, no llegas. Lo que nos levanta una pregunta muy seria. ¿Estamos seguros que no estamos en un narcogobierno? México necesita más que nunca de sus ciudadanos unidos, no peleados por ver quién tiene la razón de qué. Todos sabemos que hemos sufrido el último siglo y además lo último también ha sido sufrir. Porque seguimos peleados a ver quién ha sufrido más y quién tiene más heridas. ¿Y por qué no peleamos para que los que vienen no tengan los mismos sufrimientos ni las mismas heridas? No importa si naciste hace un siglo o naciste ayer, la verdad se puede decir en cualquier labio. Solo necesitas de un emisor valiente que sepa lo que está diciendo. Ahora tú, que estás preparado e informado, a influir.